Ok, seguimos. Cada vez que doy esta clase me acuerdo de un alumno de mi primera cohorte de fisiopatología. Sí, de mi primera cohorte. Su padre es oftalmólogo. Entonces él llegó un día y me trajo esto para que yo lo tuviera, un disco óptico normal y lo pudiera poner en mis clases. A ver, cuando yo voy a hacer fondo de ojo, voy a ver algo parecido a esto. Esto es un disco óptico normal. Yo siempre se los enseño y les enseño esto. Es un edema de papil. A ver, importante que sepan. Cuando yo entro con el oftalmoscopio, no voy a ver todo tan fácil como se ve aquí. No es tan sencillo verlo. Pero, a ver, que es algo más o menos así. ¿Qué tengo aquí? Esto que se ve aquí, que se ve entre amarillo y naranja, es el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico. Tiene un reborde, aquí lo ven, un poco más oscuro, que puede ser más oscuro dependiendo de la cantidad de melanina que yo tenga. Es decir, que en los más morenitos probablemente lo tenemos, se nos destaca más ese reborde, y en los que son menos morenitos, pues lo van a tener menos destacado. De todas maneras, recuerden que nosotros en Venezuela estamos mezcladitos y nadie es blanquito, blanquito puro. Todos tenemos un poquito de color así oscurito. Y sí, muchas veces yo bromeaba en clase cuando les hacía fondo de ojo y les decía, porque pasaba los blanquitos muy blanquitos y les descubría un halo más oscuro aquí. Le decía, usted como que no es tan blanquito, porque tiene bastante melanina por allí. Entonces, esto que tenemos aquí, que se ve más oscuro, son vasos venosos. Y esto que tenemos aquí, que se ven de un rojo más clarito, son vasos arteriales. Siempre tenemos un vaso arterial acompañado de un vaso venoso, un vaso arterial acompañado de un vaso venoso. Ustedes se fijan, el grosor de las arterias es menor que el grosor de las venas. Y se dice que más o menos la proporción es 2 a 3. Entonces, más o menos como si esto fuera un 2 y esto un 3 en proporción. Y sí se ve, o sea, se ve que es un poquitín más grueso. Entonces, eso es un disco óptico normal. Luego tenemos aquí en la porción central lo que se llama la excavación, que lo debemos ver. Y aquí muchas veces logramos ver dentro de esa excavación, que está como un poco más clara, la zona central de ese disco óptico, logramos ver como unas fibras o como si viéramos algo un poco como una red, como algo un poco agujereado. Se parece mucho a los coladores, esos coladores de cocina que tenemos que se le ven como unos agujeritos. Cuando logramos hacer fondo de ojo y adquirir experiencia, lo podemos ver. Es la lámina cribosa que se ve allí, en esa zona. Y luego, ¿qué más tenemos importante? En esta zona donde emergen las venas es donde vamos a ver el pulso venoso. ¿Cómo se ve el pulso venoso? Se ve la sangre que aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Ese es el pulso venoso. En el 85% de las personas normales que tienen un disco óptico normal, se ve el pulso venoso. En un 25% no lo vamos a ver. Pero a ver, si ustedes hoy me hacen fondo de ojo y mañana o dentro de un mes me vuelven a hacer y en la primera oportunidad me vieron pulso venoso y en la próxima no me ven, tienen todo el derecho a sospechar y deben hacerlo de que yo puedo estar haciendo una hipertensión intracraneana, de que yo estoy haciendo un edema del disco óptico, porque he perdido el pulso venoso. Y luego hay otras rayitas aquí que no sé si las logran ver en esta zona, como unas líneas grises, que son las fibras ópticas. Esto se llama fibras ópticas peripapilares. Eso debe verse en un fondo de ojo normal.
¿Qué pasa con el edema de papila? Bueno, el borde se empieza a borrar e incluso se ve un poco protruido como en este. Las venas están un poco más adelgazadas, las arterias casi ni las veo. Se ven como fragmentadas. Aquí no se va a ver nunca pulso venoso, obviamente. Y estas líneas, que son las fibras ópticas peripapilares, no se ven. Este es un edema de papila bastante importante, un edema de papila muy grande. ¿Ok? Entonces es importante que aprendan a ver fondo de ojo normal, disco óptico normal, para que luego puedan llegar a ver. ¿Qué otros signos puede tener un síndrome de hipertensión intracraniana? Que se altere el nivel de conciencia. Es muy frecuente que haya paresia o parálisis del sexto nervio craneal. El sexto nervio craneal discurre por la base del cráneo, tiene un trayecto muy largo. En ese trayecto puede ser comprimido. Puede ser comprimido si el cerebro se inflama, si tiene edema. Entonces comprime ese nervio craneal y puede darnos una paresia del sexto que dice no es localizadora porque es por el edema. Dentro de los mecanismos compensatorios, decíamos que podía haber disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero inicialmente, para tratar de compensar esa disminución de flujo sanguíneo cerebral que se va viendo, que se está produciendo, y que depende de las arteriolas, se produce un aumento de la tensión arterial para tratar de compensar esa disminución de flujo sanguíneo que se va viendo que se está produciendo. Y puede haber hipertensión arterial de manera compensatoria. Por ese aumento de la presión intracraniana, que se traduce muchas veces en una compresión del tallo encefálico de manera descendente, se puede producir bradicardia. Se puede producir bradicardia por disfunción vulvar. Eso es ya cuando los mecanismos compensatorios van a dejar de funcionar. Entonces se va a producir todos estos cambios que pueden llevar al final a la muerte del paciente. Hay varios estadios de la hipertensión intracraniana. Una forma subclínica, la presión intracranial ligeramente elevada, episodios de confusión, intranquilidad y somnolencia. El hecho de que un paciente esté confuso, que alterne entre somnolencia e intranquilidad, eso nos hace pensar que puede estar ocurriendo algo dentro de ese cerebro. Puede haber un cambio en la presión intracranial. Formas crónicas, por aumento progresivo de la presión intracraneal, se va desarrollando lentamente y ahí ocurren todos los mecanismos de compensación. Entonces es lo clásico: cefalea, oscurecimientos visuales, progresiva disminución del nivel de conciencia, respiración de Cheyne-Stokes, papiledema que se va instalando, bradicardia, y al final van a haber pupilas pequeñas y lentas, y eso lo vamos a ver mañana cuando veamos. En la forma aguda, la presión se incrementa de forma muy, muy rápida y no da tiempo a que ocurran los mecanismos compensatorios. Y puede llevar incluso a la muerte del paciente porque se produzca desplazamiento de estructura con herniación. ¿Cuándo puede haber una forma aguda? Cuando ocurran hemorragias, por ejemplo. Una hemorragia puede llevar a una descompensación rápida. ¿Cuándo puede haber una forma crónica? Cuando ocurran tumoraciones. Al haber tumoraciones, pues es una masa que empieza pequeña y que progresivamente va a ir aumentando, va a ir aumentando. Pero si de pronto, dentro del proceso de crecimiento de esa masa, ocurre una hemorragia dentro de ese tumor, pues puede ocurrir en forma aguda una descompensación rápida y enclavarse el paciente. ¿Qué condiciones pueden causar hipertensión intracraniana? Pues el edema cerebral como tal, las lesiones ocupantes de espacio de cualquier tipo, tumorales, parasitarias, infecciosas, las hemorragias intraparenquimatosas, los infartos cerebrales también pueden producir hipertensión intracraniana. Un infarto cerebral maligno puede producir hipertensión intracraniana porque es un infarto masivo.
La hidrocefalia, las infecciones, procesos encefalíticos, las colecciones, pueden ser infecciosas o pueden ser por hemorragia, por sangre, colecciones sub o epidurales. Entonces aquí, por ejemplo, tienen, ¿qué les llama la atención de esta tomografía? A ver, esto es hueso, esto blanco que se ve aquí es hueso. Y este es el parénquima cerebral. El parénquima, aquí está la línea media. La línea media debería ser una línea continua aquí hasta aquí. Y está desplazada. Correcto. Desviación de la línea media. Correcto. Muy bien, Gabriela, muy bien, Jesús. Entonces, en este paciente se ve claramente que está desplazado todo este parénquima cerebral y está empujando al otro hemisferio. ¿Por qué? Porque ha aparecido un nuevo espacio aquí. Aquí hay un nuevo contenido. Esto que se ve aquí es sangre, que se ve como blanco. Y aquí se ve un poco gris y aquí se ve un poco negro. Aquí en el espacio subdural se ha producido un hematoma que tiene diferentes momentos de sangramiento, es decir, que ha sangrado, se ha reabsorbido, se ha reacumulado y hay diferentes densidades. Entonces, esto es un hematoma. Es un hematoma subdural por la forma que tiene. Y esto que tiene aquí, que vemos aquí, también hay desplazamiento de estructuras de línea media, pero esto es una tumoración con diferentes densidades. Esto probablemente sea sangre, en fin, no vamos a entrar en detalles con eso. Entonces, esto es una lesión ocupante de espacio, esto también, pero esto está en el espacio subdural y por lo tanto es una colección. La hipertensión intracraniana, siempre les gusta que les hable de hidrocefalia, de eso les van a hablar en neurocirugía probablemente mejor que yo. Hay aumento de volumen del líquido cefalorraquídeo, que está aquí, estos son los ventrículos laterales, cuerno frontal, cuerno temporal, lo tenemos aquí. Ok, entonces esto se dilata y produce aumento. En el caso de los niños que no se han cerrado, los huesos, las suturas no se han soldado y las fontanelas están allí permeables, pues se produce un aumento del diámetro de la circunferencia, de la circunferencia cefálica. Y por eso se ven esas cabezas grandes, llenas de líquido, porque esos niños tienen hidrocefalia. Las hidrocefalias ya lo veíamos, lo van a ver mejor en neurocirugía, no nos compete a nosotros darlo aquí. Son no comunicantes cuando hay obstrucción ventricular en la circulación del líquido cefalorraquídeo y comunicantes cuando la obstrucción es extraventricular. Y lo tratan implantando esto, poniendo estos que son las derivaciones, las válvulas que ponen los neurocirujanos. Aquí tienen también dilatación de los ventrículos. Y aquí, si lo logran ver, esto que tenemos aquí es cerebelo, tallo cerebral, protuberancia y bulbo. Y aquí ven las amígdalas, la amígdala cerebelosa que está como un poco descendida, como lo que veíamos en otra clase que hablábamos de malformación de Arnold-Chiari o Chiari. Esta es la válvula que ponen y la ponen desde los ventrículos a drenar hacia peritoneo. Eso es lo más común. Válvulas o sistema derivativo ventrículo peritoneal. Había otro sistema que era a drenar en corazón, pero lo que más se utiliza es este sistema. Hablemos de hernias del tejido encefálico. Esto es muy, muy, muy importante. Por aumento de la presión, por desplazamiento de estructuras, como en ese caso que veíamos, se producen las herniaciones. Hay una herniación que es esta, que es la que llaman hernia del cíngulo o hernia subfalciana, que es por debajo de la hoz del cerebro, se produce una herniación del
cíngulo de la zona frontal hacia el otro lado. Esta se traduce en problemas de conducta. Luego creo que lo tengo aquí descrito. Sí. Este es un tipo. Luego tenemos la más común, la que más conocen todos, que es la hernia uncal, que es esta, que es que el uncus del hipocampo desciende por debajo del tentorio y se produce la hernia uncal, o hernia del uncus del hipocampo, que también tiene su sintomatología y signología propia. Tenemos esta que es menos conocida por ustedes, que es la hernia central o transtentorial. Cuando se produce aumento de volumen de los ventrículos, pues como les dije, esto no tiene para dónde salir a menos que sea hacia abajo. Intenta salir hacia abajo y al empujar ese volumen que está por arriba, comprime el diencéfalo. Y se produce lo que se llama hernia transtentorial o hernia central transtentorial con compresión del diencéfalo. Y luego tenemos la hernia cerebelosa o amigdalar, porque se produzca un conflicto de espacio aquí a nivel de la fosa posterior y se comprimen las amígdalas cerebelosas. Se comprime el tallo cerebral, llevando a la muerte del paciente. Esto es para que vieran la distribución de esas meninges. Entonces recuerden que hay una hoz del cerebro y que por debajo de esto esta es la tienda del cerebelo, y que se produce una herniación del uncus del hipocampo por aquí. Aquí tienen los síntomas. En el caso de la hernia del cíngulo, que es esta que está aquí, porque haya una masa en esta zona, un aumento de volumen en esta zona, pues el cíngulo se va a ir hacia el lado contrario y se van a producir un síndrome frontal que va a haber trastornos de conducta, desinhibición, debilidad del miembro inferior, trastornos de la micción. Es típico. Entonces, cuando vemos un paciente con trastornos de conducta, desinhibición, debilidad del miembro inferior, y además de eso, incontinencia urinaria, podemos pensar, pero tiene un síndrome del lóbulo frontal. Pero puede tener un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral anterior, pero puede ser también que tenga una hernia del cíngulo. Por eso es importante que veamos qué otras cosas tiene, porque si ese paciente tiene trastornos de conducta, debilidad, tiene cefalea, tuvo vómito, pues me orienta a pensar que pudiera tener una hipertensión intracraneana, y si al fondo de ojo tiene edema de papila, pues probablemente sea una hernia del cíngulo. La herniación central o transtentorial, ¿qué va a haber? Pues en esos casos, cuando hay inflamación de todo esto, hay edema a nivel de los hemisferios cerebrales, pues ese paciente tiene trastornos de conciencia. Va a haber somnolencia, alteraciones respiratorias, respiración de Cheyne-Stokes, y como se está comprimiendo el diencéfalo, se va a producir miosis pupilar. Son las llamadas pupilas diencefálicas. La herniación es muy importante. Esta herniación nos habla de que tenemos que actuar rápidamente antes que el paciente se nos deteriore más. Cuando el paciente tiene esto, es un signo de alarma de que tenemos que actuar contra el edema con medidas salvadoras. La herniación del hipocampo, la más conocida por todos, se produce una compresión del tercer nervio craneal a este nivel, y entonces va a haber midriasis unilateral con ptosis palpebral. Y un estrabismo, una desviación del globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Y en ese momento también puede haber compresión del sistema activador reticular ascendente y el paciente va a tener trastornos de conciencia. Pero puede empezar primero con midriasis, ptosis. Y luego tenemos la herniación cerebelosa, de las amígdalas cerebelosas, donde va a haber compresión del bulbo, compromiso cardiorrespiratorio, paro cardiorrespiratorio y muerte del paciente.
Cuando las amígdalas se nos comprimen, pues bueno, hasta allí llegó todo. Esto puede ir en sucesión, puede empezar con una hernia del cíngulo, después puede ir con una herniación transtentorial, después puede progresar y hacerse una hernia del uncus o no, y después puede hacer una herniación cerebelosa. Entonces las hernias son muy importantes de recordar. Hablemos de síndrome meningio. Aquí se llama síndrome meningio, pues al producido por irritación o inflamación de las cubiertas, de las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Ya las hemos nombrado previamente. Dijimos que la pía madre, la aracnoides, la dura madre. En la parte de arriba siempre salen las meninges normales y en la parte de abajo les van a salir luego pues las meninges inflamadas. Como producto de una meningitis, las meningitis pueden ser infecciosas, pueden ser químicas. ¿Cuáles son los signos de un síndrome meningio? Dolor de cabeza y los propios signos de irritación de las meninges. ¿Cuál es el primer signo que vemos? Rigidez de nuca. Cuando sospechamos en un paciente que tiene un problema a nivel de las meninges, que tiene una meningitis, exploramos a ver si el paciente tiene rigidez de nuca. Y lo único que hacemos es, pues simplemente explorarle esto. Lo acostamos, tiene que estar acostado, recto, sin almohada, y levantamos la cabeza. Levantamos la cabeza con suavidad y vemos si hay o no rigidez de nuca. Y le pedimos que no oponga resistencia. Y luego hay otros signos, como el signo de Kernig o el signo de Brusinski. Y lo más avanzado, lo peor, ya una rigidez en opistótono. Y por supuesto van a haber alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Este es el signo de Brusinski. ¿Cómo lo exploramos? Con el paciente acostado, hacemos flexión de la cabeza y se va a producir flexión refleja de las rodillas. ¿Por qué se producen estos signos? Bueno, porque recuerden que las meninges no solamente están a nivel de la cavidad craneal, sino que también están a nivel del canal espinal. Entonces, cuando yo hago esto y flexiono así, estoy elongando las meninges. Normalmente eso no produce ningún dolor, pero si esas meninges están inflamadas, cuando yo las elongo, pues eso produce dolor. Y para evitar el dolor, el paciente de manera refleja va a flexionar las rodillas. El signo de Kernig es que intentamos extender el miembro inferior del paciente. Por lo general lo hacemos levantando los dos miembros inferiores a la vez. Y cuando levantamos los miembros inferiores, el paciente de manera forzosa va a flexionar las rodillas. Como se ve allí. Ese es el signo de Kernig. Entonces, los signos meningios se producen porque las meninges están inflamadas. Y al estar inflamadas y yo tratar de elongarlas, ya sea solamente con hacer esto, que estoy flexionando el cuello, se produce dolor y hay rigidez a nivel de la nuca, que hay que diferenciarlo de la rigidez por contracturas musculares. Totalmente diferente. Y se producen los signos de Kernig y Brusinski. Para yo saber y conocer que un paciente tiene alterados los parámetros del líquido cefalorraquídeo, que tiene una meningitis de diferentes tipos, debo conocer los parámetros normales del líquido cefalorraquídeo. Y estos son los parámetros normales. El aspecto debe ser incoloro, lo llaman agua de roca. Cuando yo hago la punción y veo el líquido cefalorraquídeo, me lo pongo contra mi bata, que es blanca, y se ve transparente. La celularidad de ese líquido menor a 4 células por milímetro cúbico. Eso es lo normal. Más de 4 células o 4 células a mí ya me hace sospechar que algo malo está ocurriendo ahí. Las proteínas de 15 a 45 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Cuando hay procesos infecciosos, las proteínas aumentan. También aumentan cuando hay procesos inmunológicos, como en el caso del Guillain-Barré. La concentración de la glucosa debe ser 50% de la plasmática. Es decir, que se infiere entonces que yo cuando hago una punción lumbar previamente mido
la cantidad de glucosa en sangre y la contrasto con la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Y eso se llama glucorraquia. Glucorraquia. Y debe ser 50% de la cantidad de glucosa en sangre. ¿Cómo se hace una punción? Pues nosotros en neurología la hacemos con el paciente en decúbito lateral. Vemos al paciente en decúbito lateral, tratamos de hacerlo sobre una superficie firme, rígida, y palpamos la columna y ubicamos el espacio L4, L5. ¿Cómo lo ubicamos? Pues simplemente hacemos con nuestra mano, tocamos con este dedo la cresta ilíaca, ubicamos la cresta ilíaca y proyectamos como una especie de línea y llegamos con el pulgar a tocar a nivel de la columna vertebral y ese espacio es lo que corresponde a L4, L5. Lo puedo hacer a nivel de L4, L5, lo puedo hacer un poco por arriba, un espacio por arriba o un espacio por abajo. ¿Por qué lo hago allí? Porque la columna, la médula espinal termina alrededor de L1. Entonces, yo puedo hacerlo con seguridad de que no voy a tocar la médula espinal. Ya allí, a nivel de L4, L5, lo que quedan son el filo en terminales, raíces nerviosas, que cuando entra la aguja lo que hacen es moverse, desplazarse. No las pincho. Entonces hago mi punción a nivel de L4, L5. Debo hacerlo garantizando que esa superficie de piel esté limpia, que no haya ningún proceso infeccioso allí, que el paciente no tenga una lesión ocupante de espacio, porque en cuanto yo introduzca la aguja y saque el líquido, se va a producir un cono de presión de mayor a menor presión. Y lo que está arriba va a intentar salir hacia abajo. Y el paciente se puede herniar y se puede enclavar. Entonces, hay muchas cosas que debo saber. Que el paciente no tenga un trastorno hemorragíparo, porque si tiene un trastorno hemorragíparo hematológico, pues puede producirle sangramiento a ese nivel cuando yo pinche. Entonces, hay cosas importantes que debo saber. Como les digo, en este nivel yo no les voy a pedir que conozcan las alteraciones del citoquímico de una meningitis bacteriana, de una meningitis viral, de una meningitis tuberculosa. Lo único que deberían conocer son los parámetros normales. Ya luego en cuarto o quinto año, pues deben conocer otras cosas. Entonces, ¿cuál es la semiología del líquido cefalorraquídeo de las alteraciones? Bueno, pues si no está en agua de roca, que era incoloro, cambia de color. Cuando hay infecciones puede ponerse turbio. Cuando tiene muchas proteínas se pone un poco amarillento, que es lo que llaman santo crómico. O puede ser francamente hemático por una hemorragia. La celularidad pues puede cambiar, puede haber aumento de las células y eso se llama pleocitosis. Más de 4 por milímetro cúbico, que pueden ser neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. Y las proteínas van a estar aumentadas, hay hiperproteinorraquia, más de 45 miligramos por decilitro y se ve en procesos infecciosos, en bloqueos o en polineuropatía. Y la concentración de glucosa en los procesos infecciosos va a estar disminuido, sobre todo en los procesos bacterianos. Entonces va a haber hipoglucorraquia, menos del 50% de la plasmática o menos del 40 miligramos por decilitro. Estos son los parámetros del líquido cefalorraquídeo, de las alteraciones del líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana, en una meningitis viral y en una meningitis tuberculosa. No me voy a detener allí porque no se los voy a pedir, se los he dejado como ñapa, pero no se los voy a pedir porque no corresponde a esta clase. Y vamos a revisar los casos clínicos. A ver, tenemos 10 minutos, lo que nos den esos 10 minutos.
Vamos a ver el primero. Femenina de 54 años de edad, con cefalea, dolor de oído, fiebre de 39 grados, de 5 días de evolución. O sea que tiene 5 días con fiebre y dolor de cabeza y además de que le duele el oído. Consulta a urgencias porque la cefalea no le calma con analgésicos. Comienza a presentar vómitos. La ingresan para observarla y en hospitalización presenta somnolencia. A la exploración, el fondo de ojo, disco óptico de bordes netos, no se observa pulso venoso y hay cierta dificultad para la flexión de cuello con hiperreflexia. ¿Qué síndromes tengo allí y qué pudiera estar presentando esa paciente? Estamos hablando de síndromes. A ver, síndrome de irritación meningea, síndrome meningio. Estamos hablando de síndrome. A ver, muy bien. Yo también creo que tiene un síndrome meningio. ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome tiene? Síndrome meningio por la rigidez de cuello. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué otro síndrome tiene? Síndrome de hipertensión intracraniana o endocraniana. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? Del síndrome de hipertensión, Daniel. Disco óptico de bordes netos quiere decir que está bien, el disco está bien, no hay edema de papila, pero no se observa pulso venoso. Tiene cefalea y tiene vómitos. A ver, tiene cefalea. Es uno de los signos claros de hipertensión intracraniana. Tiene vómitos, aunque no sean en proyectil. Tiene edema de papila que se está insinuando porque no se ve pulso venoso. Entonces tiene un síndrome de hipertensión intracraniana y tiene un síndrome meningio. Probablemente tenga una meningitis o una encefalitis porque tiene somnolencia. El hecho de que tenga somnolencia puede ser por la hipertensión intracraniana, pero puede ser porque que tenga un proceso infeccioso que esté afectando no solo las meninges, sino que esté afectando el encéfalo, esté comprometiendo el encéfalo y por eso tiene somnolencia. ¿Por qué tiene hiperreflexia? Sí que ese es un elemento de neurona motora superior. Puede tener hiperreflexia por la misma causa que tiene la somnolencia, porque el proceso se haya extendido hasta el parénquima cerebral. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Niño de 8 años de edad lo llevan a urgencia por cefalea y vómitos. A la exploración física, edema de papila, nistagmus, adiadococinesia en ambas manos, desviación del tronco hacia atrás al estar sentado y marcha táxica. ¿Qué síndromes tiene este paciente? Parece, sí, sí, estoy de acuerdo en su... Es un síndrome cerebeloso. ¿Qué elementos tiene de síndrome cerebeloso? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí. Bueno, de los elementos para un síndrome cerebeloso en este caso serían el nistagmus, la Correcto. diadococinesia, la desviación del tronco o la ataxia del tronco y la marcha táxica. Perfecto. Sí, viéndolo así, ¿sería un síndrome cerebeloso vermiano o sería un síndrome cerebeloso hemisférico? Tiene elementos de ambos. Por ejemplo, la diadococinesia sería de los hemisferios
pero la ataxia del tronco sería Vermiano. Correcto, muy bien, excelente, muy bien. A ver, vamos a mirar el otro. Y tiene además un síndrome de hipertensión intracraneana porque tiene cefalea, tiene vómitos y tiene edema de papila. ¿Sí? Esa es la vida real. Los síndromes no vienen... yo leí solo hipertensión intracraneana y eso es lo que puedo diagnosticar, no. Pueden venirme claritos como estos. Vamos a ver el otro. 35 años, incontinencia urinaria, arrastre de pierna derecha al caminar y conductas desinhibidas de 5 días de evolución. Desde hace 4 meses se venía quejando de cefalea global, más severa al levantarse. A la exploración, fondo de ojo, borramiento del borde del disco óptico izquierdo, reflejo de prehensión derecha, paresia crural derecha, con hiperreflexia en miembro inferior derecho. Este está más complejito. Si no nos diera tiempo de revisarlo completo hoy, se los dejo de tarea, pero a ver qué me aportan mientras se nos acaba el tiempo, que nos quedan 3 minutos. Si tienen por una hernia de síndrome de hipertensión intracraneana que podríamos deducir por la incontinencia urinaria, que es una herniación del cíngulo. Correcto. Muy bien. Muy bien. Sí, yo pienso que este paciente tiene una herniación del cíngulo porque tiene incontinencia urinaria, arrastre de pierna derecha al caminar y conductas desinhibidas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Tiene un síndrome de hipertensión intracraneana, correcto, que ya me lo había dicho aquí. Es verdad. Síndrome de hipertensión intracraneana porque tiene borramiento del borde del disco óptico, tiene cefalea global. Aunque no tenga vómitos, tiene 2 elementos para pensar en hipertensión intracraneana. Preguntas, chicos. Si tienen muchas preguntas, prolongo la clase. Si no, lo dejamos ahí. ¿Preguntas? La pericia crural derecha nos puede indicar algo adicional o no. A ver, ¿por qué se puede producir la hernia del cíngulo? Porque hay algo que está allí que está empujando el cíngulo para el lado contrario. ¿Y qué puede ser ese algo? Puede ser una tumoración. Exactamente. Puede ser una tumoración. Puede ser. Sobre todo yo pensaría en eso, en una tumoración. Así que sí, eso es. ¿Y el niño? ¿Qué creen ustedes que tenga? El de 8 años. También. Sí, porque habíamos dicho que en los niños eran muy frecuentes las tumoraciones cerebelosas. Así que es cierto. Una herniación cerebelosa, no. No, porque no tenemos elementos para herniación cerebelosa. Me había dicho